Buenas tardes, profesora. El día de hoy yo le voy a exponer sobre las 3 iglesias que usted nos había mandado. La primera que me tocó es el Monasterio de la Concepción. Bueno, el claustro del Monasterio de la Concepción fue fundado en 1577, pero la iglesia y el convento fueron construidos en el siglo XVII. Su patrona es Nuestra Señora del Buen Suceso, a quien se le atribuyen las apariciones y los milagros, que se dicen, ¿no? En Candelarias, el 2 de febrero, la gente lleva velas para ser bendecidos. El claustro también abre sus puertas en Nochebuena. En el monasterio, un grupo de monjas religiosas viven completamente aisladas del mundo exterior, solamente pasan encerradas en ese lugar. Pese a estar en la plaza grande, esta iglesia pasa desapercibida y opacaba más bien, era opacada por el palacio de Carondelet porque están cerca, que está a su costado. Bueno, el monasterio es considerado el más antiguo de Quito y está bajo la dirección de franciscanos desde sus orígenes. Adicionalmente, fue el clérigo Juan Llanes quien incentivó a que se le convirtiera en un convento de monjas, que hoy en día son las que venden entornos, productos fabricados por ellas mismas. La Inmaculada Concepción tenía grandes tesoros dentro de su edificación. Sin embargo, un incendio que pasó hace algunos años ocasionó daños importantes y la rehabilitación de la iglesia y el convento pasó en las manos del FONSAL, que son fondos de salvamento del patrimonio cultural de Quito. La iglesia está dentro del recorrido de las calles de las 7 Cruces. Eso es dato importante. La reconstrucción del catolicismo en la segunda mitad del siglo XVI se encontró en el Nuevo Mundo el escenario para expandir y rehabilitar la fe. El alcance de estos objetivos se impulsó con la creación de monasterios como centros de fomento espiritual. La reconstrucción del templo fue para las religiosas un sueño que no estaban dispuestas a abandonar. Su reedificación inició en 1620 sobre viejas estructuras de adobe. Las dificultades económicas obligaron a la comunidad a planificar la construcción por algunas etapas. La última fue la del embellecimiento y ornato del templo que inició en 1625. Ornato quiere decir arreglos, ¿verdad? Bueno, y esto que se completó gracias al aporte de las cofradías que contribuyeron a la configuración de uno de los mejores templos en todo el territorio de la Audiencia de Quito. Bueno, la segunda iglesia que a mí me tocó es la fundación de la Compañía de Jesús, que nos dice que la iglesia fue creada con el propósito de preservar, mantener y difundir la riqueza artística y cultural de la iglesia de la Compañía de Quito. Dice que su trabajo se orienta al conocimiento y disfrute de este legado cultural artístico y religioso de nuestros quiteños. El templo de la Compañía de Jesús constituye la obra más representativa del barroco en el Ecuador. Eso es un dato muy importante. Posiblemente dice que los planos fueron elaborados en Roma, eso se dice, pues su diseño corresponde a los modelos característicos de la orden utilizados en esa época. Bueno, con excepción de los retablos del crucero, todos los demás se construyeron en el siglo XVIII. Eso dice, siglo XVIII. Esta iglesia de la Compañía de Jesús se encuentra en las calles Gabriel García Moreno y Sucre. Bueno, ahora hablemos sobre la construcción de la iglesia. Nos dice que la iglesia inició su construcción en 1605 y demoró más o menos en construirse 160 años. Entonces, para 1775, la iglesia dio por culminada su construcción, solamente la fachada. La fachada del templo es una de las maravillas del barroco y plateresco americano, eso es lo que nos dice. Esta iglesia fue inspirada en la iglesia Jesús de Roma. Las columnas son una copia de las columnas hechas por Bernini, que en el Vaticano. El interior cuenta con bellísimos retablos y púlpitos cubiertos con pan de oro. En el interior de la iglesia se pueden apreciar hermosas imágenes de la escuela quiteña. Las pinturas de los profetas se hallan en las columnas de la nave central, se las atribuyen al ilustre Goriba. También en esta iglesia se hallan los restos de la primera santa ecuatoriana, que es la Marianita de Jesús. A la vuelta de la iglesia se pasa lo que fue el famoso Colegio Mayor de los Jesuitas. La iglesia, otro dato más de esta iglesia, es el templo barroco más representativo e importante de la América colonial, habiéndose construido en uno de los monumentos religiosos de mayor trascendencia del centro histórico de la ciudad de Quito.
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO en 1978. Bueno, el siguiente por hablar es el Hospital San Juan de Dios, que el Hospital San Juan de Dios fue el segundo hospital de la ciudad de Quito, cabe recalcar. Fue fundado en 1565 y cerrado en 1974. El hospital estuvo activo por casi 410 años más o menos, con un legado de 162 promociones de jóvenes médicos y en sus instalaciones desde 1998. Funciona ahí el Museo de la Ciudad, queda en el centro mismo. Está ubicado obviamente en el centro colonial de Quito y es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Nos dice que algo un poquito de contexto histórico, que el rey Felipe II mandó a construir el hospital en 1434, 31 años después de la fundación de Quito. Fue fundado en 1565 bajo el nombre de el Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, del Real Patrocinio, hasta 1705, cuando empezó a ser más conocido como Hospital San Juan de Dios, pese a que ninguna acta se lo domina así, pero obviamente lo conocemos así por su historia. El hospital disponía de 2 hectáreas con áreas específicas para cada sector de pacientes. El rey ordenó que se atendieran a los pacientes naturales de las tierras conquistas. Nos dice también que el hospital funcionó como hospicio, funcionó como maternidad, pediátrico, asilo de personas con enfermedades venéreas y dermatológicas, entre otros. Y atendieron en su interior hierbateros, chamanes, curanderos, médicos, barberos, sangradores, monjas de la caridad, bachidones, tecnólogos, asistentes sociales y frailes. Bueno, pues esta fue mi exposición de hoy día y espero que les haya servido de algo y un poquito de información y hasta la próxima.